En este video vamos a introducir algunos aspectos acerca del análisis financiero. La situación financiera de una empresa debe ser analizada y evaluada claramente para poder conocer bien cuáles son los resultados de sus operaciones y poder juzgar de alguna manera qué tan buenos son estos resultados que la empresa obtiene. Para esto entonces necesitamos mirar los resultados pasados y ver cuáles son los resultados actuales y poder entonces observar de qué manera estos resultados actuales nos pueden de alguna forma definir cuáles podrían ser los resultados en el futuro y poder hacer entonces distintos tipos de pronósticos y proyecciones al futuro. Para poder analizar lo pasado y lo actual, entonces se emplean diversas técnicas e instrumentos. El análisis financiero, como vamos a mencionar más adelante, utiliza algunas técnicas e instrumentos específicos que nos permiten entonces evaluar lo que ocurrió y lo que está pasando en este momento. Estas mediciones y relaciones relevantes que vamos a obtener nos ayudan entonces a tomar las decisiones adecuadas para obtener entonces los resultados deseados en el futuro. El análisis financiero es fundamental para, por ejemplo, los inversionistas. Un inversionista necesita saber qué tan buena es la situación de una empresa en la cual está colocando sus recursos para poder saber si realmente vale la pena asignar más recursos a los proyectos que una empresa está realizando. El inversionista entonces necesita saber qué tanto rendimiento está obteniendo por el capital que está aportando a una determinada empresa y necesita saber también cuáles son los riesgos en que está incurriendo a la hora de invertir. Por supuesto que los gerentes necesitan del análisis financiero para poder tomar las decisiones, para poder llevar a la empresa a los resultados deseados, o sea, para poder llevar a la empresa hacia las metas, y para esto necesitan entonces tener medidas acerca de qué tan efectivas han sido las decisiones que han tomado en el pasado y cómo podrían afectarse las decisiones actuales de manera que se logren los objetivos. Los acreedores también necesitan el análisis financiero para poder saber entonces qué tan buena es la situación de una empresa y cuáles son los riesgos de facilitarle recursos, de prestarle recursos. Y algunas organizaciones del gobierno también emplean el análisis financiero, muchas veces con fines de fiscalización o de regulación y por supuesto con objetivos tributarios. Son muchos los aspectos que se analizan en el análisis financiero, pero por ejemplo uno de ellos es conocer cuáles son las tendencias de los beneficios, o sea, de las ganancias que las empresas van obteniendo, en el sentido de que son muy diferentes las decisiones que se tomarían si los beneficios de una empresa han venido creciendo o bien si se mantienen estables a lo largo del tiempo o si han estado disminuyendo. Las políticas, las decisiones que se tomarían en cada uno de estos casos serían muy distintas. El análisis financiero permite entonces conocer la evolución de los resultados a lo largo del tiempo, pero no solamente de la empresa con respecto a sí misma, sino también con respecto a otras empresas. La posición financiera a corto plazo, por ejemplo, es un factor fundamental que es necesario conocer. La empresa tiene ciertos pasivos circulantes, o sea, tiene ciertas obligaciones que debe cumplir en el corto plazo y para ello cuenta entonces con distintos activos, o sea, con bienes, con derechos que puede convertir en efectivo en el corto plazo y que le van a servir para hacer frente a sus obligaciones o a sus deudas. Si una empresa, como mostramos aquí en este gráfico, tiene activos que superan lo suficiente a sus pasivos circulantes, seguramente no va a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones, pero si estos pasivos fueran demasiado altos con respecto a los activos, esta empresa podría tener problemas de liquidez, podría tener problemas de solvencia, lo cual significaría entonces dificultades para enfrentar sus obligaciones en el corto plazo. Un aspecto importante a evaluar es, por ejemplo, la estructura de capital. La empresa posee activos, o sea, posee efectivo, posee inventarios, posee maquinaria, edificios, entre muchos otros activos. Para poder adquirir estos activos y poder financiar entonces su actividad productiva, la empresa puede obtener recursos a través del endeudamiento, bien sea a través de la emisión de bonos, a través de préstamos bancarios u otros tipos de deudas, o bien la empresa
puede obtener recursos de sus socios, de sus accionistas, o sea, puede tener el capital contable. También puede tomar sus ganancias y volver a reinvertirlas en el negocio, incrementando entonces el capital de la compañía y sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento. Pero la empresa podría, por ejemplo, no utilizar tanto capital, sino endeudarse más. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una empresa que tiene un mayor nivel de deuda que de capitalización. Una empresa así puede entonces tal vez incurrir en mayores riesgos, aunque sus socios han aportado menos, lo cual significa que van a obtener más beneficios por cada unidad monetaria que hayan aportado a la empresa. Entonces, bueno, la estructura de capital es una decisión que hay que evaluar cuidadosamente. Es muy importante comparar el desempeño financiero de la empresa, por ejemplo, con respecto a otras empresas o con respecto a modelos de referencia. Es lo que normalmente llamamos el benchmarking, que consiste entonces en comparar a la empresa tanto a lo largo del tiempo como con respecto a algún tipo de patrón que nos permita saber si nuestros resultados son buenos o no lo son. Entonces, por ejemplo, una empresa podría tener beneficios relativamente bajos, y si todas las empresas están obteniendo beneficios bajos porque tal vez la economía se encuentra en crisis, pues realmente el resultado en sí no sería tan malo. Pero si la empresa está obteniendo beneficios bajos cuando todas las demás empresas están obteniendo beneficios altos porque la economía se encuentra en expansión, entonces quiere decir que esta empresa no está obteniendo buenos resultados. Hay diversas áreas del análisis financiero. Una de ellas es entonces conocer la estructura de capital, tal como lo decíamos ahora, la estructura entonces entre esa relación del endeudamiento y el capital de la empresa. Pero otras decisiones importantes se dan con respecto a la liquidez en el corto plazo. ¿Cómo hace entonces la empresa para poder contar con suficientes activos líquidos para poder hacer frente a sus obligaciones en periodos cortos? Por otro lado, tenemos también el manejo del flujo de fondos. La empresa tiene que realizar pagos en determinados momentos y los cobros, el dinero que recibe, no siempre coincide en el mismo momento que hay que hacer los pagos. Entonces quiere decir que se requiere un buen análisis y una buena planeación acerca del flujo de los fondos. Por otro lado, tenemos el análisis de los resultados económicos. Necesitamos saber qué tan rentable es la actividad de la empresa, qué tan efectiva es su operación para obtener entonces ganancias adecuadas, e igualmente cuánto es su rendimiento y su rentabilidad, en el sentido de que cuenta con una serie de recursos que le permiten entonces obtener utilidades, que le permiten obtener ganancias. Hay diversas técnicas que emplea el análisis financiero. Por ejemplo, tenemos el uso de las razones o de los ratios financieros, que es de lo que más se utiliza en el análisis financiero. Quiere decir entonces poder comparar un número con respecto a otro. Por ejemplo, nos va a interesar comparar las utilidades que la empresa obtiene con respecto a sus activos para poder saber, bueno, qué tan eficaz es la empresa utilizando sus activos para obtener ganancias. Pero también otra técnica es el análisis de la estructura, un análisis porcentual de los estados financieros. Por ejemplo, poder saber dentro de los activos que la empresa posee qué porcentajes son activos circulantes, qué porcentajes son activos fijos. También tenemos la comparación con respecto a otras empresas, el benchmarking, o compararse con respecto a modelos de referencia que sean adecuados para evaluar entonces la gestión realizada. Un análisis muy importante es el de las series de tiempo, poder evaluar a lo largo del tiempo si las utilidades, la rentabilidad, la liquidez y las demás variables se están deteriorando o están mejorando. Y por supuesto que tenemos el análisis combinado, donde vamos, por ejemplo, a observar esas razones financieras a lo largo del tiempo, o bien observamos esas razones financieras comparándolas con otras empresas, y entonces combinamos todas estas técnicas. El análisis financiero entonces nos permite identificar las fortalezas y las debilidades que la empresa posee en diferentes aspectos. Por ejemplo, en algún momento podríamos darnos cuenta de que una empresa
tiene tal vez como fortaleza que tiene un bajo endeudamiento. Esto le puede permitir entonces a la empresa acceder a nuevos fondos que le van a permitir lograr una mayor expansión, pero tal vez nos permite identificar debilidades. Por ejemplo, una empresa con costos altos, identificaríamos la debilidad de que tiene un nivel de ganancias bajas. Y entonces así podemos nosotros identificar también los riesgos en que la empresa está incurriendo. De esta manera entonces podemos tomar las decisiones adecuadas para alcanzar entonces las metas propuestas por la gerencia. Muchas gracias. Le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com y obtener más información sobre nuestro programa de gestión financiera. Puede registrarse y obtener 3 videos gratis sobre estos temas que van a ser importantes para usted, porque el análisis financiero es fundamental para poder tomar buenas decisiones. Es clave para cualquier profesional saber leer e interpretar los estados financieros.